Jennifer Lawrence también ha dado una entrevista hace poquitos días y explica que cuando estaba haciendo sus primeras películas, que no era famosa, no era un personaje importante en Hollywood, que ahí es cuando ya puedes tú decir hasta aquí, pues se ve que para algunos productores tenía sobrepeso. Entonces lo que hicieron es cogerla a ella y a 5 chicas muy delgadas, las pusieron desnudas pero con unas tiras cubriendo las partes y hicieron fotos. Entonces a ella le enseñaban una foto de estas y decían: utiliza esta foto como motivación para adelgazar. Para sugestionarla, ¿no? Que está mal lo tuyo, lo digas bien, sí. Sí, porque si no, no puedes triunfar en Hollywood. Estas cosas se hacían en Hollywood de hace... Volvemos, no hace tantos años, ¿eh? No hace Sí, tanto. no. Ella, porque Jennifer Lawrence. Sí, 2011 empezó por ahí. 2000. O sea, lo petó con... Winter's Bone con y el Juegos del Hambre. Juegos del Hambre, que fue como Sí. el gran, pero esto que a lo mejor que hablamos 2-3 años antes de eso, Sí, no hace sí, tanto sí. tiempo. O sea, ese Hollywood, ¿no? Ese Hollywood era muy especial. Y que van saliendo cada poco, sale alguna información de productores que abusaban y Constantemente, ¿eh? Y tanto de hombres como de mujeres. Están saliendo ahora casos de hombres también. Que habían sido abusados. Sí. Salió hace poco un actor, no recuerdo el nombre ahora mismo, Ajá. pero que le dijeron: si quieres salir en una película de Marvel y ser un protagonista, ¿De Marvel? de Marvel. O sea, no Y hace ser un tantos años, protagonista- entonces. Bueno, Marvel lleva 2007-2008. Pero no hablamos entonces de esta nueva iteración de Marvel. No, era un actor, Vale. no me acuerdo el nombre exactamente, salía de niño en una serie de estas típicas sitcom de los 90 y tal, ¿vale? Pues quedó con un productor de Hollywood, que él dice que es un ganador de un Oscar, no se dijo quién es todavía, pero básicamente comentó que entró a la habitación, el tío iba en bata, se quitó la bata y dijo: quítate la camiseta, y si te quitas la camiseta, pa' Marvel. Y dijo el tío: no. Y ya está, ahí se acabó la carrera. Claro, es que ese es el tema. Encima se acabó tu carrera. ¿sí? Claro, es que es gente tan poderosa, lo que pasó con Harvey Weinstein, que era el tío que controlaba Hollywood literalmente, hasta que pasó lo del Me Too, y ahora está pudriéndose en la cárcel y no va a salir en la vida. O sea, el caso de Weinstein es heavy, ¿eh? Es muy hardcore. Porque Es muy él ya era otro nivel. Ya no era el Sí. productor guarrillo. No, No, eso no, ya no. era un Era un depravado. un depredador Era sexual. Un depredador Era un sexual. depravado. Porque era una tras otra y Tal cosas cual. muy chungas. O sea, lo de Weinstein. Pero todo el mundo lo sabía. O sea, Claro, casi. es que Claro. él, sí. Y lo que no se dirá, que pasa en España o pasa en otros Sí, sitios. y si no lo sabían, porque es verdad que a lo mejor muchos no sabían exactamente qué, sabían que era un puto guarro. Hombre, Eso lo sabía todo el mundo. Todo se sabe. Es que todo se sabe. Todo. No me creo que no. es imposible que alguien top no supiera lo que pasaba con este tío. Porque se había currado con todos. Claro, Joe Rogan le Tarantino- preguntó a Tarantino sobre eso. Sí. Tarantino y Weinstein, uno sin el otro, no hubieran Sí, mira, hubieran les pegó triunfado. con esto, sí. Tal cual. Y le preguntó: ¿tú sabías algo? Claro, él dijo: podía imaginarme cosas, pero no sabía exactamente lo que. Eso es lo que dice. No me lo creo. ¿Tú crees que todos sabían que era un violador? sí. Pero con la palabra, violador. Sí. De que estas cosas se saben. Igual que en el, Es que tienes que conocer a alguien que en le ha el pasado mundillo, algo, tío. en todos los mundillos. Alguien Mínimamente está en el tan mundillo en la cúspide. streamer, youtuber, todo ¿Sabes que todo se Brad sabe. Pitt si no era él, fue a pegar a alguien como él? Creo que era él. Porque Brad Pitt tenía una novia que era actriz, no me acuerdo quién es, eso lo leí hace tiempo cuando salió todo el boom. Y Brad Pitt, que se jugaba su carrera y fue a buscarlo para pegarle, porque le había incomodado mucho a la novia. Es que son casos Mira, de hecho lo voy a buscar. muy drásticos, tío. Lo de Weinstein, por suerte, se fue a la mierda del notas este. Era un tío con mucho poder, que parecía que era imposible tirarlo. Es como el Bobby Kotick de Activision, que no hay forma de quitarlo de ahí ni con agua caliente, el cabrón. Sí. ¿Está al mismo nivel para vosotros? A ver, O sea, para que lo no sepáis, estaremos- Bobby Kotick es a día de hoy sí lo sigue siendo, ¿no? El CEO de Sí, sí, Activision sí. Blizzard. Sí. No está al mismo nivel porque con Harvey Weinstein hay muchísimos testimonios y parece que Y llegó lo a de más él- de simple voz, ¿sabes? Y es directo. Lo de Bobby Kotick es más indirecto. Claro, exactamente. Pero que no es que le quite gravedad, pero que. Exactamente. Pues mira, yo lo veo mucho más. Brad chungo. Pitt amenazó con matar a Harvey Weinstein si no dejaba en paz a Gwyneth Paltrow. Era cuando estaban juntos. Cuando sea la época de Seven Sí. y tal, sí. Sí, y creo que él... La época de Seven. Sí. Hostia, pues ahí estaba Brad Pitt empezando. Sí. No, pero ya había pegado el petardazo, con Licencia de Pasión, Entrevista con el Vampiro. Primero de los 90 fue cuando el petó. O sea, Sí, con pero que Seven y- no era intocable tampoco. No, Intocable no era. No, Estaba que- en un momento muy dulce de su carrera. Mm. Era la época además donde más estaba físicamente tocho y tal, el Cruz de la Lucha, No, lo que Harvey Weinstein lo podría haber arruinado. Si hubiera querido, sí. Sí. Harvey Weinstein, con el poder que tenía, podía haber hundido a Brad Pitt y a quien quisiera. Ujú. A Tarantino, si hubiera querido, no hubiera tenido carrera. No. Era demasiado poderoso ese tío. Era muy poderoso, sí. Pero estas figuras existían. La suya quizás es la más top. Evidentemente en otros productores son así, porque también tampoco no se puede ir al extremo de todos eran violadores. hombre, no. Pero sí que es cierto que en un sitio donde hay extremo poder, Sí. belleza, combinada con mucho dinero, Lujuria, es que al final. gente joven,
Metes ahí un cóctel, lujurias, gente que está más allá del bien y del mal. Hay gente joven que quiere triunfar a toda costa. A toda puta costa. Que no le gusta el trayecto de estar 5 años haciendo castings, no quiere directamente, pum, la película tocha. Bueno, hay el típico broma meme que es muy real. El camarera de Los Ángeles, que es actor, actriz, que va a hacer lo que sea para triunfar. Y va a intentar ser contratado en una cafetería donde van los productores. Sí. Era un mundo muy turbio. ¿Era? Yo diría que lo es. Yo diría que Yo creo que se ha reformado un poco. Tanto no será seguro. Claro, pero es que el poder es así, tantísimo, tío. Explotó tantísimo y a tanto nivel que cayó un gigante a nivel mediático y a nivel de poder. Hay mucho por salir que no sale. Claro. Muchísimo. Pero todos los premios, y que ya no vas. Y que quizá no salga porque ya como que, ok, hay momento de calmarme. Pero. Sí. Pero lo mismo en esta industria, vaya, pasa en la industria del videojuego, pasa igual, 100%. Sí. Porque cada poco sale algo nuevo. Pero hay otro tipo ahí, ¿no? De abuso. Quizás en la industria del videojuego es más abuso laboral, de horas, de trato también peyorativo. También hay de todo, sí. Pero lo que pero en Hollywood ha habido mucha depravación. Sí, era un sitio de tíos. Es un sistema que está tan montado en torno al productor con poder y la gente que quiere algo de él, que al final la gente cede y luego se arrepiente de haberlo hecho, evidentemente. O el tío es demasiado... O no, habrá gente que habrá hecho lo que habrá hecho y pensará, pues mira, si no estaría aquí, estaría a lo mejor trabajando. Pero el romanticismo por hacer un videojuego que es como... Claro. Que es mi sueño y se aprovechan de eso. Sí, del uso de la gente, sí.